Bueno, vamos entonces a comenzar el panel sobre ciencia y tecnología. Tenemos 3 panelistas también en esta ocasión y vamos a tratar de tener 20 minutos de presentación cada uno y después una media hora de debate para que podamos ver la relación entre la ciencia y la tecnología y la justicia, en particular la justicia internacional. ¿Vale? Tengo el placer aquí de presentaros a Jorge Augusto González, que viene de la Universidad Nacional de Tucumán y es el coordinador dentro de la red del grupo de ciencia y tecnología. Va a comenzar con su presentación y después pues tendremos la presentación de los otros 2 panelistas. Así que sin más, os dejo con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Vamos a ver un tema llamado las energías renovables en la lucha contra el cambio climático. Para ello, el objetivo general de esto será ver qué pasa con el sistema actual y cómo influye sobre el cambio climático y la importancia que van a tener las tecnologías nuevas basadas en energías renovables para luchar en contra del cambio climático. Algunos puntos. El mundo se encuentra en un punto crucial respecto de la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, debemos tomar medidas urgentes relativas a la emisión de los gases de efecto invernadero que se producen localmente, pero que se distribuyen luego por todo el mundo. Y afectarán el cambio climático ese con mucha más fuerza a todos aquellos países, ciudades o poblados que son más vulnerables. El sector energético está basado actualmente en la quema de combustibles fósiles, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y la quema de combustibles fósiles supone una gran emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo lo que se llama el dióxido de carbono. Y una de esas maneras que vamos a tener para que el sector energético no emita tanto gases de efecto invernadero es el uso de las tecnologías basadas en las energías renovables. Cuando uno se pone a pensar en qué usa la demanda de energía, o sea, cuando uno llega a la casa, prende el aire acondicionado o el calefactor o la cocina o prende o enchufa el computador, etc., estamos haciendo uso de la energía eléctrica, energía térmica, energía mecánica. Para obtener ese tipo de energías, nosotros tenemos que tener algunos recursos o fuentes energéticas. Y cuando nos ponemos a ver cómo se reparte del 100% de todo ese consumo energético, el 80% es combustible fósil. O sea, el 80% de toda la energía que consumimos proviene de quemar combustible fósil. Ese es el primer gran concepto que tenemos que tener. El 20% aproximadamente son energías renovables, donde la podemos dividir en 2 grandes grupos. Un grupo llamado energías renovables modernas, aproximadamente el 10%, que son todas esas nuevas tecnologías que uno ve, los campos, ¿cierto?, los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, las centrales mareomotrices o geotermia o solares térmicas de alta concentración, etc. Son sistemas tecnológicos que están dando ese 10%, además toda la cuestión esta de la energía hidráulica. Son lo que se llaman las energías renovables relativamente modernas. Porque por el otro lado, tengo acá un componente, aproximadamente el 10% de lo que se llama biomasa tradicional. Y la biomasa tradicional no es más que leña, ¿sí? O sea que hay gente todavía que hace uso de la energía calórica, sobre todo, quemando leña. Le tiro un par de números. Si uno se pone a pensar que actualmente la población mundial es de aproximadamente 7.000 millones de personas, aproximadamente 1.200 millones de personas no tienen electricidad. ¿Sí? Es un número. Y la parte térmica, aproximadamente 2.000 millones de personas no tienen el servicio térmico, calórico, convencional, estructural que nosotros podemos tener. Por lo tanto, nosotros vivimos en un mundo
se podría llamar muy privilegiado. Ese es todo un tema, ese 10% que está ahí es todo un tema. Cuando uno se pone a ver la evolución de todas las emisiones que el hombre emite en su quehacer, se puede observar acá que desde el año 70 al 2010, 40 años, las emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero crecen y hay un porcentaje muy grande, aproximadamente las 2/3 partes, son de dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono fundamentalmente proviene del sector energético. Una parte también proviene de la agricultura, pero fundamentalmente proviene del sector energético. Y dentro del sector energético, que es la industria, el transporte, que usamos en las casas, que se usa en las industrias y en los comercios, también es la quema de los combustibles en las centrales eléctricas. En las centrales eléctricas, mucha de la producción que se tiene es quemando carbón. Y el carbón es uno de los elementos y materiales o recursos energéticos que más emisión de dióxido de carbono tiene cuando se lo quema. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué este aumento? ¿Por qué esta evolución y este aumento y crecimiento de los gases de efecto invernadero? Y sobre todo del dióxido de carbono. Cuando uno se pone a ver por qué crece la proporción de dióxido de carbono en la atmósfera, uno dice, bueno, una de las causas es el crecimiento poblacional, lógico. La otra causa es el PBI per cápita, o sea que hay un crecimiento del consumo de la gente que hace que también en el mismo consumo se emita mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Y también la intensidad de carbono de la energía, es decir, estamos utilizando centrales o industrias, estamos quemando cada vez más recursos fósiles. Eso significa la última parte. Pero también hay un elemento que hace que baje un poco ese porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, que es la intensidad de energía del PBI, se llama. O sea, cuánta energía nosotros gastamos por unidad de Producto Bruto Interno. Y ese es un elemento que es como que hay una mejor eficiencia de todos los equipamientos y de todos los procesos que tienen lugar. Por lo tanto, a nivel mundial, el crecimiento demográfico y el económico son los motores que impulsan ese crecimiento de gases de efecto invernadero y sobre todo del dióxido de carbono. Quedemos con el concepto, para cubrir la energía necesitamos quemar, o estamos quemando, mejor dicho, el 80% de toda esa energía es quemando recursos fósiles, carbón, petróleo, gas. Cuando se quema ese carbón, petróleo, gas, se está emitiendo gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono. Ese es el concepto para redondear hasta ahora. Vamos a ver qué está pasando con esta evolución de la emisión mundial. Cuando uno se pone a observar desde el año 71, por ejemplo, al 2013, sacado de la referencia del IEA 2015, se ve acá esta parte anaranjada, que crece de forma desmedida. ¿Y es por qué? Por China. ¿Sí? El crecimiento económico de China es el que está impulsando y haciendo subir todos los valores. Pero también vemos Asia, donde Asia, bueno, China está en Asia, pero se diferencia, donde Asia acá está mucho la India. La India tiene aproximadamente 1.000 millones de personas y China 1.300 millones de personas. También, bueno, los países no desarrollados, o sea, en vías de desarrollo, son estos que están en celeste, y la OSD, perdón, son estos, y la OSD, los países desarrollados son los que están aquí abajo. Vamos a ver en la próxima también cómo se repartían los recursos energéticos en el año 73 y cómo en el año 2013. En el 73 vemos que el mayor uso de recursos fósiles era petróleo, mientras que en el 2013
es carbón. O sea, en este periodo de tiempo de 40 años, se cambió un poco esa matriz del fósil, yendo de petróleo, yendo hacia el carbón. Y de los países, que es un poco esto, pasamos de que los países desarrollados en el año 73 eran los que más producían dióxido de carbono en el mundo, y ahora está entre la OSD y China, donde en el próximo gráfico se puede ver perfectamente bien dónde están repartidos esos puntos, esos países que mayor cantidad de dióxido de carbono emiten a la atmósfera. Cuando uno se pone a ver, China es el primer emisor actualmente de gases de efecto invernadero, después sigue Estados Unidos, tenemos Rusia, tenemos la India, tenemos Alemania, tenemos Japón. Y acá está. Y con esos 6 países tenemos el 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono, lo emiten estos 6 primeros países. Cuando uno se pone a pensar que estos gases de efecto invernadero suben a la atmósfera, se estacionan ahí. Bueno, se estacionan en forma, se distribuyen, por dicho, por toda la atmósfera, se empiezan a concentrar, y eso tiene una medición, y se mide partes por millón, de dióxido de carbono. Entonces, todos esos gases de efecto invernadero, todo el dióxido de carbono que va a la atmósfera y se distribuye, empieza a aumentar la concentración en dicha atmósfera. Y se supera actualmente los 400 ppm, partes por millón. Esto tiene todo un significado, que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural, gracias al cual hay vida en la Tierra, porque naturalmente tenemos una cobertura de la atmósfera que produce de manera natural el efecto invernadero. Veamos cómo es eso, aproximadamente. La radiación solar entra a la atmósfera le resulta casi transparente a esta radiación que viene del Sol. Esta radiación viene con una frecuencia muy alta, una frecuencia de onda electromagnética. Cuando llega a la Tierra y quiere rebotar, tiene otra longitud de onda, tiene otra frecuencia, y los gases que se encuentran en la atmósfera reaccionan de manera diferente a esa longitud de onda y no los dejan pasar tan fácil. ¿Sí? Entonces, si yo a su vez, con toda esta emisión que estoy teniendo de gases de efecto invernadero, empiezo a cubrir, a llenarlo acá, a esta parte, esta capa atmosférica, me resultará mucho más difícil todavía poder salir a esta radiación solar. ¿Cuál es el efecto que tiene entonces esto? La elevación de la temperatura de la Tierra. Por lo tanto, las actividades humanas están llevando a un crecimiento, a un aumento de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, con el consecuente aumento de la temperatura. Y ese aumento de la temperatura, debido a los gases de efecto invernadero, debido al consumo energético, debido a la quema de combustibles fósiles, ¿no? Toda esa red, esa sucesión de acontecimientos, nos lleva a un cambio climático, que lo podemos definir, que está arriba, y que además hubo toda una serie de discusiones acerca de que si el aumento de temperatura y el cambio climático que se estaba observando eran realmente motivados por causas humanas, razones antropógenas, o eran cuestiones de la misma evolución de la Tierra, causas naturales. Bueno, actualmente el IPCC, que es un organismo con más de 1000 científicos abocados al tema del estudio del cambio climático, que pertenecen a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dicen lo siguiente: el calentamiento climático es una certeza y considera extremadamente probable, porque ellos lo analizan así, en cuestiones de probabilidad,
más de un 95% de posibilidades, la responsabilidad de la actividad humana en el aumento de la temperatura media desde mediados del siglo XX. ¿Qué consecuencias tiene ahora este tipo de cosas? Las consecuencias son cambio en los patrones de las precipitaciones. Donde antes llovía, ahora no llueve, donde antes era sequía, ahora llueve. Hay una transmisión de la parte meteorológica a diferentes regiones. Hay derretimiento de hielos polares y glaciares, ya existe constataciones de los aumentos de los niveles de los mares, y acá viene una cosa que también se está notando cada vez más, que es el aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Cuando llueve, llueve. Y cuando hay sequía, hay sequía. Y cuando hay calor, hay calor. Se entiende esta idea, ¿no?, de intensidad. Por lo tanto, observamos factores que están impulsando que nosotros tenemos que cambiar de un modelo energético, un sistema energético actual, basado en combustibles fósiles, que cuando se lo quema emite gases de efecto invernadero, que elevan la temperatura de la Tierra y que producen cambio climático. Además de eso, estamos frente a un costo alto, relativamente, a pesar de que cayó el precio del petróleo, todo eso, pero sigue siendo un valor alto, y a la finitud de los recursos fósiles. Y luego tenemos otro punto que está buscando, que es el de la soberanía energética, que está ligado a lo que es la sustitución de combustibles importados. ¿Cuál es el objetivo entonces a perseguir? Tenemos que transformar el sistema energético actual, basado en la quema de combustibles fósiles, a un sistema que se llama descarbonizado. ¿Qué instrumentos internacionales entran en juego? Fundamentalmente el primero fue el protocolo de Kioto, que tuvo sus repercusiones positivas, pero no se logró todo lo que se quería. Y el año pasado, en diciembre del 2015, se armó una gran reunión en París y que se llevó a los acuerdos de cumbre de diciembre de 2015. Esto fue dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático y se llamó la COP21. No porque sea del siglo XXI, sino que era la 21 reunión que había, ¿no? ¿Y qué establece ese acuerdo de París? Empieza a dar unos límites de elevación de temperatura que tiene que tener la atmósfera para poder tener un cierto control del fenómeno del cambio climático. El objetivo entonces es contener a la temperatura que no pase 2 grados centígrados y hacer todo lo posible para que no suba de 1,5 grados. Esto me está diciendo que tenemos que, esto es un acuerdo de casi 190 países, me está diciendo que tenemos que cambiar ese sistema energético basado en la quema de combustibles fósiles por otros sistemas. Y aquí entra toda la parte de las tecnologías renovables, en las cuales, si bien en el proceso de construcción de ellas, por ejemplo, el molino eólico cuando se lo construye, también uno necesita una minería extractiva, transportar, etcétera, que también tiene una huella de carbono, que se llama. Pero durante la producción de la energía eléctrica, por ejemplo, no emite ningún tipo de dióxido de carbono. Por lo tanto, si bien tiene una huella de carbono, estas tecnologías renovables son mucho más benignas en cuestiones de emisiones de gases de efecto invernadero. También el Acuerdo de París reconoce una responsabilidad compartida pero diferenciada de todos los estados, en función, por supuesto, de las capacidades respectivas. Hay estados más pobres, hay estados más ricos, y de los contextos nacionales diferentes. Se crea un sistema que permite seguir los compromisos nacionales. Esto es importante porque cada país se compromete a decir: yo voy a hacer un ahorro de tanto porcentaje de dióxido de carbono de mi país. Pero no solo se compromete, sino que también hay una especie como de control. No está obligado el país a cumplir, ¿no? Esa es una de las debilidades de este acuerdo. Pero sí hay como una obligación ética, moral frente a todos los demás. Porque todo esto después se firma y se asigna, cada país se asigna. Y que fue la reunión de Nueva York en abril de este año. Por lo tanto, se crea un sistema que permite seguir esos compromisos nacionales. Prevé además que cada país revise esas metas que se había trazado cada 5 años. Y todo el mundo es como que tiene que ir siempre por más. O sea, disminuyendo cada vez más las emisiones de gases de efecto invernadero. También las partes se comprometen a que el tope de emisiones
de gases de efecto invernadero sea cuanto antes. Ese sea cuanto antes también es una debilidad, porque nos da un número preciso. Y que para entre el año 2050 y 2100 se llegue a una neutralidad de lo que se dice entre lo que emito de dióxido de carbono y lo que tomo y secuestro de dióxido de carbono. Porque cuando ustedes hacen una forestación, bosque, el bosque para crecer necesita tomar dióxido de carbono de la atmósfera. Los mares también toman dióxido de carbono de la atmósfera. Por lo tanto, lo que yo emita con lo que yo secuestre tiene que llegar a un punto de equilibrio. Y eso se está pensando entre el año 2050 y 2100. Esto también muchos atribuyen una debilidad al no precisar cuándo tendría que empezar a hacer este tipo de neutralidad. Los 195 estados partes en la negociación se han comprometido a formular estrategias de desarrollo bajas. Y aquí entran también todos los sistemas de energías renovables, todas las tecnologías nuevas que existen. También los países desarrollados colaborarán con el resto de los países un poco más empobrecidos y más o menos se pone un monto de 100.000 millones de dólares a partir del año 2020 con crecimiento de ese aporte. Estamos hablando de una cifra alta, ¿no? 100.000 millones de dólares. Y aquí estaba lo que comentaba recién, que en abril 175 estados firmaron el Acuerdo de Nueva York. Por lo tanto, los acuerdos de París incentivan ese uso de las energías renovables. Las energías renovables están distribuidas en todo el mundo. En cambio, las otras, los recursos fósiles, se encuentran debajo de la corteza, hay que hacer toda una cuestión de un sistema extractivo y están concentradas. Y las concentraciones de recursos siempre favorecen a los monopolios, a los grandes poderes, a las corrupciones, etcétera, etcétera. ¿Qué acciones entonces tenemos que tomar para hacer ese cambio del sistema energético actual? Aparte de las tecnologías de energías renovables. Fundamentalmente esto tiene que venir acompañado con otras medidas, sobre todo el de la eficiencia y el ahorro de la energía. También, cuando uno se pone a pensar que uno de los sectores que más contamina es el de la motorización, el del transporte, entonces uno se tiene que poner a pensar, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, uno de los grandes campos de investigación y de desarrollo y de innovación se está dando en todo lo que es motorizaciones nuevas, sobre todo basados en la electrificación del transporte. Y eso puede estar basado en el hidrógeno producido por energías renovables, baterías de ion litio, supercondensadores, etcétera, etcétera. También mucho más forestaciones de bosque para que secuestren dióxido de carbono. Una cosita nomás, cuando el árbol crece, toma dióxido de carbono y emite oxígeno. Pero cuando muere el árbol, manda de nuevo el dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto es neutro. Lo que hace es un pulmón de almacenamiento del dióxido de carbono del árbol. Y luego, dos puntos que son que varios sectores no están de acuerdo, pero que también no emiten o permitiría, digamos, no emitir dióxido de carbono, que es que cuando en una central eléctrica se pone a quemar carbón, por ejemplo, la emisión que tiene lugar de dióxido de carbono cuando quemo carbono en una central eléctrica, lo secuestro por mecanismos tecnológicos. ¿Y qué hago con ese dióxido de carbono secuestrado? Lo introduzco en cuevas o en lugares donde antes había, por ejemplo, petróleo o gas natural, que quedó como un vacío, y uno lo introduce y lo tapa. Es como tirar la suciedad debajo de la alfombra, ¿sí? Entonces, mucha gente no está de acuerdo con ese punto. Si bien lo que se hace es evitar el dióxido de carbono a la atmósfera. Y el otro punto también muy controversial es las nuevas centrales nucleares, que sabemos nosotros que no produce dióxido de carbono durante su generación de energía, pero deja residuos a las generaciones futuras. En América Latina apareció actualmente en abril de 2016 un documento muy bueno que da una cierta guía de carbono cero para América Latina. Si alguien está en este tema, lo invito a que lo lea porque está muy, muy bueno. Y trata sobre cómo descarbonizaríamos nosotros en América Latina todo lo que es la generación eléctrica, todo lo que es el sector de transporte, cómo usaríamos la tierra de mejor manera y cómo descarbonizaríamos a la industria. Entonces, alguna de las tecnologías esas que estábamos hablando de energía renovable, que ustedes seguramente la ven mucho por aquí por Europa,
aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos, sistemas termoeléctricos, centrales geotérmicas, centrales de biomasa. Undimotriz no se ve tanto, está todo en un proceso de tecnología de investigación avanzada. Sistemas para corrientes oceánicas, bueno, las mini hidráulicas hay muchas. Y todos los que sean calentadores de aguas termosolares que uno observa también en los techos de las casas. O sea que las tecnologías están disponibles. Ahora bien, esto es muy conceptual. Uno dice, bueno, tecnologías basadas en energías renovables para empezar a descarbonizar el sistema. Pero estas tecnologías las puedo organizar de tres maneras diferentes. Una es asumiendo una generación centralizada. ¿Qué significa esto? Armar un gran parque fotovoltaico, o sea, pongo muchísimos módulos fotovoltaicos en un solo lugar. Y entonces la lógica es la misma lógica de mercado que tenemos actualmente de centralización. O sea, es generación con energías renovables, pero centralizadas. Están centradas en un solo lugar, en un espacio físico. Tenemos otro tipo de concepto que está cambiando también la manera de ver a la distribución de energía eléctrica cuando uno, por ejemplo, en América Latina estamos en este proceso. Estamos conectados a una red de energía eléctrica en el cual somos menos consumidores de esa energía eléctrica. El concepto de generación distribuida está cambiando eso. Y lo que me dice es, tengo que el consumidor se transforma de consumidor a generador también y puede inyectar a la red. Y luego otra parte que es generación para zonas rurales aisladas de la red. Aquí la electricidad no llega a estas casas, a estos hospitales, que generalmente son de montañas o rurales, y lo que se hace es poner sistemas fotovoltaicos o eólicos para producir cierta energía eléctrica. 2 diapositivas más tengo, solo mostrar lo que es la infraestructura eléctrica o energética actual, en el cual estamos basados muchísimo sobre centrales que queman combustibles fósiles, con muy poca todavía inserción de la generación de energías renovables, transporte basados en la quema de petróleo, o sea, en derivados de petróleo, y una transmisión de energía desde la zona donde se produce al consumo. Actualmente acá todos somos como consumidores. En Europa no tanto, en Alemania, todos estos países del norte de Europa están teniendo una cosa con generación distribuida. Y lo que se quiere tender es a aumentar mucho más el porcentaje de las energías renovables, disminuir el de las centrales que queman combustibles fósiles, hacer un transporte eléctrico y tener comunidades que generen ellas mismas su propia energía eléctrica. Resumen. Esto está basado en un trabajo o en un diagrama en bloque de guías didácticas de educación ambiental de la Junta de Andalucía. Si uno se pone a pensar dónde estamos insertos dentro de un modelo de desarrollo económico, político, financiero, que tiene que ver con que se globalizó la economía, hay un modelo de vida urbana en contra de una vida rural, provoca grandes desigualdades sociales y económicas, impulsa permanentemente a un gran consumismo y derroche de energía y de recursos, y produce una gran cantidad de residuos. Estamos insertos en este modelo de desarrollo económico. Cuando uno entonces usa todos estos recursos para que este modelo de desarrollo económico siga estando, quemamos los combustibles fósiles, como vimos recién, que emite esto dióxido de carbono. Agricultura y ganadería, metano. Utilización de fertilizantes en la agricultura, óxidos de nitrógeno. Deforestación y quema de bosques y selva, y utilización de ciertos tipos de químicos de flúor, ¿no? Basados en componentes fluorados. Como vimos recién, si todos estos gases de efecto invernadero, que son todos estos, van a la atmósfera, hay un incremento de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, aumenta la temperatura del planeta, hay un cambio de las condiciones climáticas, y este cambio de las condiciones climáticas obliga a procesos de adaptación a los pueblos, a las ciudades, genera migraciones. Las migraciones no solo vendrán dadas por
persecuciones por ahí políticas, raciales, terrorismo, guerra, sino que empezaron a haber migraciones climáticas. Provoca pérdidas de biodiversidad y existen cambios de ecosistema. ¿Qué hace la tecnología y la ciencia y la innovación? Podemos tocar sobre todos estos puntos de acá porque decimos, bueno, en general con tecnologías aplicadas bajamos la quema de combustibles fósiles, poniendo sistemas fotovoltaicos, parques eólicos, etc. Bajamos esto. Y podemos hacer con la ciencia y tecnología avances en cada uno de estos puntos. Por lo tanto, con la ciencia, tecnología e innovación podemos tocar toda esta parte. Pero la pregunta es, ¿no será que tenemos que tocar el modelo de desarrollo económico? Y con esto concluyo. Muchas gracias. Qué interesante. Hola. Qué interesante, señor Jorge González, por esta presentación. La verdad que nos quedaríamos escuchándolo mucho más tiempo. Lamentablemente el tiempo está acotado, pero muchísimas gracias. Bueno, yo soy Alejandro Kiss, trabajo para la Corte Penal Internacional, que es una de las organizaciones que apoya muy fuertemente la Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional. Me complace mucho desde esta posición anunciar al próximo expositor de hoy, que es la señora María Cornejo Camañares, del Centro de Investigación Energética, Medioambiental y Tecnológica. Ella nos va a deleitar con una presentación sobre ciencia, tecnología e innovación y desarrollo sostenible, el papel de la cultura. Tenemos para la presentación 20 minutos. Cuando falten 2 minutos le voy a mostrar un cartelito. Vale. Después cuando se cumpla el tiempo, otro cartelito tengo. Vale. Bueno, pues en primer lugar quiero dar muchas gracias a la organización por habernos invitado en esta Semana Internacional, que me parece lo más interesante, a Jorge también por invitarme y a CIEMAT por poder participar. Bueno, un poco recogiendo el guante que ha dado Jorge, un poco en este sentido es, si sabemos que el cambio climático y la situación climática y del medio ambiente cada vez es peor, y sabemos que las causas vienen provocadas por los hombres, por la actividad industrial principalmente, y económica y de consumo, y teniendo la tecnología, ¿no?, adecuada para ir poco a poco reduciendo este tipo de desigualdades que al final genera todos estos cambios climáticos y del medio ambiente, ¿por qué no damos un paso a más, a mejor? Al contrario, cada vez los datos científicos vamos a peor y no hay un cambio de estructuras, que es lo que estábamos hablando, que es al siguiente paso que hay que llevar. Muy bien. En primer lugar, voy a presentar el centro donde yo trabajo. Es un centro tecnológico fundamentalmente, desarrolla tecnologías relacionadas con el medio ambiente y las energías renovables. ¿Por qué lo presento? Porque desde hace unos años empezó a tenerse la consideración de que este tipo de tecnologías, bueno, en general todas las tecnologías, generan un impacto en la sociedad, ¿vale? Y estos impactos pueden ser positivos y negativos, evidentemente, ¿no? Como por ejemplo, pues algunos desastres tecnológicos, como pueden ser la energía nuclear, y bueno, eso también genera, esos impactos negativos han generado un posicionamiento de la sociedad. Y cómo ve esta sociedad de estas tecnologías. En este sentido, se creó una unidad sociotécnica para estudiar y evaluar estos impactos en las dos direcciones. Yo en concreto pues, estoy en cultura científica, donde se ve un poco, tenemos líneas de percepción y participación social de la ciencia, en relación un poco también al compromiso social que tiene, o que cómo puede participar la sociedad en las decisiones científicas, innovación y progreso social. Innovación hacia dónde, ¿no? Un poco comunicación social, cómo comunicamos la ciencia, es muy importante porque a partir de ahí se genera una opinión en la ciudadanía, y la aplicación y ética de valores en estas tecnologías, que mi compañera posteriormente hablará. En este sentido, que un seminario como
de derechos humanos incluya una parte de ciencia y tecnología, considero que es un paso adelante muy importante en cómo investigar este tipo de fenómenos, ¿no?, tan multidisciplinares. En realidad, lo que voy a presentar es un poco hablar de los nuevos retos que nos supone la sostenibilidad. Sabemos que hay nuevos objetivos de desarrollo sostenibles firmados en París en 2015. ¿Qué papel desarrolla la ciencia y la tecnología e innovación para conseguir estas metas? Porque realmente la innovación es la panacea a nuestros problemas, o tiene que haber unos cambios estructurales de mentalidad, de esquema económico y de esquema social. Y un poco pues, hablaré de las preguntas que, bueno, pues a raíz de estas investigaciones pues, me estoy realizando. Vale. Llevamos casi desde la conferencia de Estocolmo hablando un poco de sostenibilidad, bueno, hablando bastante, ¿no? Se ha convertido en un mantra, ¿no? Entonces todo tenemos que ser sostenibles y realmente hablamos de este tipo de estudios. Se habla un poco... bueno, se habla de que la economía, las ciencias sociales, el medio ambiente tienen que interaccionar. Sin embargo, yo creo y consideramos que a partir en la situación que nos encontramos actualmente, desde el punto de vista tecnológico y ecológico, tenemos que, como bien ha dicho Jorge, haber un cambio de estructura, tiene que haber un cambio en el modelo económico, un cambio en el sistema energético, de toma de decisiones a la hora de implantar energías renovables, y un cambio en la sociedad en cuanto a valores y de forma de percibir el sistema ambiental como está ahora. En este sentido, y desde el punto de vista también científico, como científicos responsables de estudiar este tipo de temas, no hablamos de interacción, sino hablamos de estar incluido, ¿no? El medio ambiente no es algo que la economía tiene que tener en cuenta que la actividad económica genera unos impactos sociales y a su vez también medioambientales. Y todo ello es coevolución, en el sentido de que un cambio en el medio ambiente puede provocar desigualdades sociales o que haya personas que no puedan acceder al agua y mucha serie de cosas. O sea, que se interaccionan, o sea, están coevolucionando completamente, no es separado. Y eso afecta también mucho a las políticas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? En este sentido, en las políticas se habla un poco de que, bueno, la innovación tecnológica nos librará de que podamos llegar a un colapso, digamos, medioambiental, pero sin embargo hay que tener en cuenta que las políticas de ciencia, tecnología e innovación, como bien dice el manifiesto de Sunset, tienen que estar dirigidas hacia dónde estamos dirigidas estas políticas, ¿no? Estamos ante este modelo o ante este modelo o el del anterior. ¿Estamos haciendo como algo interaccionando o estamos incluyendo el medio ambiente y los impactos sociales? Son un poco las preguntas. Tienen que estar dirigidas, tienen que estar distribuidas, no pueden generar desigualdades, ¿no? En este sentido, muchas políticas científicas, quizá por ignorancia, bueno, pues se dieron como una especie de modelo y en muchos países no han funcionado esos modelos. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta la tercera D, que es la diversidad cultural que hay. Muchos países, bueno, pues, sobre todo Latinoamérica, con grandes diferencias entre países y multitud de culturas, entonces no se puede hacer generalizaciones de las políticas. Entonces tiene que estar dirigida, entonces en ese sentido los factores culturales que afectan a cada país deben ser tenidos en cuenta. Esto que supone también, desde el punto de vista de las políticas, pues que, por ejemplo, indicadores como el PIB ya no reflejan, bueno, nunca lo ha reflejado, pero bueno, no lo podemos considerar como un indicador de progreso social, sino que hay que tener otro tipo de indicadores que, digamos, reflejen también lo que esa actividad industrial y económica está generando.
O sea, tengo que comparar o hacer índices sintéticos que me van a hacer PIB como actividad industrial, pero que me utilice indicadores biofísicos como puede ser la huella ecológica. O de, digamos, indicadores sociales de pobreza energética que tengo yo en mi sociedad. A partir de ahí podemos hablar del progreso de las sociedades, desarrollo de las sociedades y más. Otro tema relevante, además del cambio de mentalidad, tanto desde el punto de vista científico, de las políticas y de sociedad en cuanto a la sostenibilidad, otro tema es el cambio que ha tenido y que tiene el concepto de innovación. Innovación ya no estamos hablando de un modelo lineal y tecnológico. Ya no solo la innovación se realiza en las empresas, en los departamentos de I+D, en las multinacionales, no. Hay un cambio en los modelos de innovación en el cual ya son más colaborativos, son en red, abiertos. El conocimiento ya no es solo suficiente con el conocimiento tecnológico, sino que es importante el conocimiento, por ejemplo, de las áreas, por ejemplo, agrarias, de las personas autóctonas, ¿no? De hecho, en España se están volviendo a las técnicas, digamos, autóctonas, que eran las de sabiduría popular, para que haya mejores rendimientos, para que no se sobresaturen las tierras. O sea, estamos pasando de una distinta forma de conocimiento y de transmisión del mismo. Hoy por hoy, en Internet, pues puedes saber muchas cosas y el conocimiento va muy rápido y entre todas es a veces gratuito y ya no está en las altas sociedades. Se habla de democratización de la innovación, ¿vale? El rol de los usuarios ya no es receptor de innovaciones, ¿no? Sino que es capaz de generar también innovaciones por sí mismos, ¿no? De hecho, hay placas solares que se han hecho en pequeña escala y en países que se han llevado a África a coste muy, muy barato, ¿no? Entonces, ahí también está el impacto de las personas como sociedad, ¿no? Hasta qué punto las sociedades con más capacidad de innovación, esto va en cuanto a representaciones de valores más proclives a innovar, son capaces también de ser más sostenibles y hacer otro tipo de sostenibilidad y estar más concienciados con la sostenibilidad ambiental. En este sentido, evidentemente, esta investigación es muy interesante, pero hay muchos retos, ¿no? En primer lugar, es importante la delimitación de conceptos, ¿no? Estamos hablando de innovación, de sostenibilidad, y son conceptos que hay que delimitar, ¿no? A la hora de estudiar, y pues, yo estoy estudiando innovación tecnológica, es innovación tecnológica, innovación social, es innovación social. No podemos hacer un mare magnum de todos los conceptos. Y también otro tema que genera bastante confusión es el tema de cultura. ¿Qué tipo de conocimientos? ¿Estamos hablando solo de conocimientos o de representaciones o de valores o percepciones de las personas, ¿no? Hay también encuestas de percepción social de la ciencia, hay indicadores que hablan de valores culturales. Eso sería a nivel macro, pero también es muy interesante hacer estudios del caso, hacer encuestas de carácter cualitativo, a ver este tipo de sociedades en grupos más reducidos o en regiones, qué tipo de valores en cuanto a percepción social del medio ambiente y qué resultados en esa, digamos, de manera ecológica, qué huella ecológica tiene esa región al respecto. Otro tema bastante, digamos, que supone un reto es la región iberoamericana, como ya he dicho, es muy heterogénea, ¿vale? Tanto en cuanto a conocimientos que genera, en cuanto a las políticas científicas de innovación que ha desarrollado, y eso supone también ir también un caso a caso en cada país y dentro también en cada región. En realidad, un poco las preguntas que nos estamos realizando es realmente la cultura, los factores culturales, sociales, el cuarto pilar de la sostenibilidad, es tan importante.
¿Realmente existe una sinergia positiva entre los procesos de innovación que puedan vivir entre sociedades que son más innovadoras? ¿Son también aquellas que tienen una capacidad para responder a los retos ambientales? Y luego, ¿cuál es la influencia real de las culturas en sus distintas dimensiones? Porque recordemos que las culturas no es solo conocimiento, sino hay una cultura científica, hay una cultura innovadora. ¿Y cómo afecta esto a los indicadores de sostenibilidad? Y bueno, pues nos hemos fijado un itinerario a realizar en el cual hay que hacer una revisión y actualización del marco teórico, teniendo en cuenta el carácter interdisciplinar, como vuelvo a repetir, teniendo en cuenta indicadores sobre todo de economía ecológica, indicadores biofísicos para apuntar hasta qué punto estamos siendo sostenibles, indicadores también de innovación, no solo de outputs, de patentes y tal, sino indicadores de cultura de innovación, de comportamiento innovador, emprendedor, otro tipo de indicadores que son más difíciles de medir porque son de características intangibles, no tienen tanto, están en las estadísticas oficiales. Evidentemente, una delimitación de un estudio empírico, por lo que acabamos de decir que hay muchas diferencias culturales dentro de los países, y aplicación específica al caso iberoamericano, que es con fuertes desigualdades, cómo afecta este tipo de políticas científicas a las desigualdades y muy heterogéneo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias también por haber respetado el tiempo. Seguro que esto va a dar lugar y habrá tiempo también para las preguntas al final de la presentación. Bueno, me da mucho gusto ahora presentar al próximo expositor del día de hoy, expositora, la señora Ana Blasolo Alonso, de la Universidad de Maastricht, Holanda. ¿Sí? Ella nos va a dar una conferencia sobre ética y justicia, una mirada desde la ingeniería. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, primero buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Os voy a presentar un poco lo que significa la ética y la justicia desde un punto de vista de un ingeniero. Ahora mismo estoy haciendo un doctorado en la universidad de diseño de productos químicos, pero también trabajo para muchas empresas dentro del marco de la confidencialidad y llevo al mercado comercializo alguno de estos productos. Entonces, durante este proceso, ¿dónde está la ética y la justicia? ¿Y cómo los ingenieros la vemos? Bueno, este es el índice de la presentación. Primero hablaré sobre los aspectos legales del diseño tradicional. Después iré al por qué es necesaria la innovación y cómo definimos búsqueda de innovación. Luego hablaré de la ética dentro del proceso de diseño ingenieril. Y me fijaré en los aspectos legales del diseño innovador. Y finalmente hablaré de una cosa bastante interesante que es la discriminación. Tradición contra innovación. ¿Qué quiere decir esto? Denominamos el diseño tradicional aquel diseño que ya ha sido implementado antes, que ha sido utilizado y que por lo tanto sabemos sus consecuencias. De tal forma que podemos establecer factores de seguridad para que no existan accidentes. Así podemos desarrollar un edificio o un avión, o sabemos cómo realizar un puente. Se establecen una serie de factores de seguridad de tal forma que se disminuyen los riesgos. Además, en caso de accidente, hay un marco legal y por lo tanto se saben las actuaciones que se deben de llevar a cabo. Os pondré algunos ejemplos. En Medellín, en el año 2013, un edificio de 24 plantas colapsa. Hay una serie de muertos, 12 muertos. ¿Quién es el responsable? Lo primero que se realiza es se estudia cuáles son las causas del incidente y cuáles son los imputados y cuáles serían los cargos que se deben de llevar a cabo.
Bueno, después de unos años de investigación, la oficina fiscal está acusando al representante legal de la empresa y al ingeniero de obra que la ejecutó por homicidio involuntario de estas personas. Otro ejemplo, en el Deepwater Horizon, en la costa de Luisiana, una unidad de perforación, lo que es una unidad de perforación, se decaliza un orificio que se llega a una bolsa de gas para extraer el gas. Después de hacer el orificio, se va al siguiente orificio para extraer el gas desde otro punto. Entonces hay que cerrar ese orificio. Durante la etapa de cerrado del edificio hay un fallo y por lo tanto el gas sube a la superficie y se incendia la plataforma. Hay una serie de muertos y no solo eso, sino bastantes toneladas de combustible fósil emitidos al océano. ¿Quién es el responsable? Pues después de una serie de investigaciones de cuál fue la causa del incendio, se llegó a la conclusión de que fue una serie de decisiones erróneas que fueron tomadas por los dirigentes y por consiguiente son ellos los que son imputados por homicidio involuntario. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hablamos de innovación? ¿Y por qué es necesaria la innovación? La innovación, por ejemplo, puede venir con un nuevo producto, una nueva vitamina, por ejemplo, y todos la podemos llegar a ingerir. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud? Un nuevo fármaco, ¿cuáles son los efectos secundarios? Así puede haber muchos tipos de innovación para llegar para poder, por así decirlo, desarrollar la sociedad. En este caso no existe un marco legal porque todavía no es conocido cuáles serán esos efectos. Sin embargo, es importante innovación porque es lo que desarrolla la sociedad. Lo que los científicos y los ingenieros piensan es cómo veremos la sociedad en 50 años, cómo será esa sociedad en 100 años. Y es la tecnología la que ayuda al desarrollo de la sociedad. ¿Por qué es importante la innovación? Bueno, mis dos compañeros han estado hablando mucho de estos temas. Y primero es que hay un aumento de la población. Principalmente tendrá lugar en África, como podéis ver en esta gráfica. No funciona, pero bueno. Y además hay movimientos demográficos. Todo el mundo está experimentando en sus países movimiento demográfico del pueblo a la ciudad. También hay un aumento del nivel de vida y por lo tanto un mayor consumo. ¿Esto que conlleva? Un estrés híbrido. En Latinoamérica ya hay países como Perú, El Salvador o México que han expresado claramente que hay una escasez de agua en ciertas regiones. De todas formas, que no todo el mundo tiene un acceso al agua potable. No solo eso, sino que además la mayoría del agua que se utiliza, el 70% es para producción agrícola, el 20% es para la industria. Solo un 10% es la que se utiliza para el consumo humano. En Latinoamérica, el 40% del agua que se podría utilizar se pierde en fugas por la mala infraestructura. De ahí que es importante llevar a cabo un desarrollo ingenieril para que esto se mejore. Por ejemplo, también está cambiando la forma en que comemos, la forma de la producción de alimentos. Antes era una producción local, mientras que ahora vas al supermercado y recibes alimentos de todas las partes del mundo. Esto conlleva el empaquetado, conlleva la distribución y que además tengan en cuenta que el tiempo de vida del alimento sea suficiente para tú poderlo consumir. 2/3 partes de los alimentos no llegan a ser consumidos, se pierden. Es una cifra bastante elevada. Por lo tanto, no solo eso, sino cuando hablamos de empaquetados, hablamos de plásticos. ¿Qué pasa luego con esos plásticos? Los quemamos, emitimos CO2. Los tiramos, contaminamos el medio ambiente. Podemos reciclarlos. Muchos de ellos no se pueden reciclar. Por lo tanto, ahora es de lo que estamos hablando de el círculo ecológico. Es decir, desarrollar un producto que desde el inicio hasta el final pueda volver a ser utilizado, de tal forma que no se necesiten materiales externos para su producción. Esto es algo muy novedoso, sobre todo en el tema del empaquetado de alimentos. Después, el aumento del consumo. Como aumenta el nivel de vida, tenemos lo que llamamos el ocio a través de las compras. Y por lo tanto, compramos más, consumimos más. Y eso conlleva una serie de recursos naturales que se deben utilizar. Por otro lado, todo esto conlleva también una serie de problemas energéticos. Como ha comentado mi compañero Jorge, los problemas energéticos vienen derivados por, uno, el aumento de población, pero otro, por el desarrollo económico. Y si podéis ver aquí en esta gráfica, podéis ver cómo están relacionadas las líneas de
las necesidades energéticas con el Producto Interior Bruto. Además, en la gráfica de abajo veis cómo va a evolucionar, esto es en Latinoamérica, cómo va a evolucionar en los próximos años. Es decir, vamos a necesitar más energía y esa energía hay que proporcionarla. ¿Cómo? Si veis en la gráfica de la derecha, veis que el CO2 en la atmósfera está aumentando y por consiguiente en Latinoamérica la mayor parte de la energía proviene de combustibles fósiles. Es decir, tenemos que tener un cambio de estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Ahora hablamos mucho de la captura del CO2, que es lo que ha comentado mi compañero. En una industria química se emite un montón de CO2 a la atmósfera, lo que se hace una pureza de la corriente emisora, se retiene el CO2 y se intenta colocar en alguna otra zona. Lo que también se está investigando es que con este gas, con el CO2, se puedan producir reacciones químicas para producir polímeros, porque están basados en la tecnología del carbono. De tal forma conseguiremos el ciclo, conseguiremos cerrar el ciclo. Pero esto todavía no es algo factible. Esto vendrá dado en 50-100 años si es que se consiguen desarrollar estas tecnologías. Por eso es muy importante la innovación. Ahora, para llegar a esta innovación, ¿cómo se realiza el proceso de diseño? ¿Y dónde está la ética en todo esto? Bien, pues en el proceso de diseño estas son las etapas. Primero miramos en el mercado. ¿Qué es lo que se necesita? El mercado te va a decir cuáles son las necesidades del consumidor. También te va a decir qué es lo que tus competidores están haciendo. Y tercero, cuáles son las tendencias. De ahí vas a sacar tus objetivos. Después vas a establecer unos requisitos técnicos. Este proceso, este producto, este equipo, esta maquinaria, tiene que tener estas ciertas características técnicas. Pero además, medioambientalmente, como será un tema muy novedoso, tiene que cumplir determinados criterios medioambientales. Además, como lo va a ser utilizado dentro de nuestra sociedad, tiene que tener una cierta seguridad. No queréis que el trabajador que esté trabajando con esa máquina tenga un accidente y por consiguiente todas las consecuencias penales o legales que eso conlleva. Además también tiene que tener unas características económicas. Si pongo un producto al mercado, quiero que me dé beneficios. Todo esto genera una serie de requisitos y se realiza una lluvia de ideas y se llega a una serie de alternativas. Existen muchas tecnologías actualmente. El problema es saber decidir cuál es la buena. Es saber decidir de todas las alternativas cuál es la que te va a dar un mejor rendimiento, cuál es la que te va a dar una mejor seguridad ambiental, etcétera, etcétera. Como comentaba mi compañero, hay muchísimas tecnologías relacionadas con la energía, muchísimas tecnologías relacionadas con la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se realiza esta selección dentro de todas las alternativas? Y es aquí donde está la clave. La selección se realiza mediante análisis de sensibilidad, es decir, hay muchísimos parámetros en juego. ¿Cuáles de esos parámetros son los más importantes? Les pongo algunos ejemplos. Desde el punto de vista de la toxicidad, tenemos nanopartículas. Pero, ¿cuál es lo que realmente determina la toxicidad? ¿Es el tamaño de la partícula? ¿Más grande, más pequeña? Cuanto más pequeña, más tóxica. ¿Es la concentración que hay? ¿O es el medio donde convive? Etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esto se realizan unos análisis técnicos y se llega a la conclusión de cuáles son los parámetros que más afectan, en este caso, a la toxicidad. Por ejemplo, el tema de los costes. ¿Cuál es el principal factor del coste? Es decir, por ejemplo, en una planta química. ¿Es el CAPEX, o por así decirlo, la inversión inicial de la planta? ¿Es los costes de operación? ¿La energía que necesito para funcionarla? ¿El agua que necesito para funcionarla? ¿Son los tratamientos posteriores? ¿Es el precio del material que necesito para producir lo que tenga que producir en ese momento? De esa forma se establece una serie de análisis de sensibilidad que te dicen exactamente cuáles son los parámetros que más afectan al coste final. Así se establecen lo que llamamos los criterios de selección. Finalmente se ponen en el mercado y el mercado nos da lo que llamamos el feedback. Es decir, una vez de que el consumidor lo ha utilizado, rediseñamos, porque probablemente el consumidor te dirá qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entonces volvemos atrás en el ciclo y volvemos a empezar. Es muy importante tener en cuenta que en todas estas etapas se puede volver atrás y adelante, en cualquier momento. Entonces no es un camino recto, sino que es un camino con curvas y con bastantes curvas. Pero lo más importante es cómo seleccionamos. Y aquí es donde quiero hablar del tema de imposibilidad. Está comprobado que en función, tú tienes una serie de criterios, en este caso, por ejemplo, rendimiento, medio ambiente, seguridad, beneficio.
¿vale? Y se establece una escala de valores. En función de cómo establezcas esa escala de valores, vas a tener diferentes resultados, aunque tengas la misma tendencia. A no ser que siempre sea positivo para el concepto A y siempre sea negativo para el concepto B y concepto C, lo cual ocurre una vez cada 1.000.000. Entonces, está el teorema de imposibilidad. Luego también además tenemos lo que llamamos el peso. Es decir, no todos los criterios son igualmente importantes. Y dependiendo de lo que tú quieras, tendrás el peso de los criterios será diferente. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Hay recubrimientos ahora mismo en los cascos de los barcos que se utilizan para evitar que las algas se depositen en ellos. ¿Por qué? Por temas de mantenimiento, pero además para reducir la cantidad de combustible que se necesita. Porque si las algas se depositan en ellos, hay una mayor fuerza de agarre. Vale, hasta ahora la mayoría de los recubrimientos que se han puesto en el mercado han resultado ser tóxicos para el ecosistema. Por lo tanto, se han prohibido. Hay una importante necesidad, el mercado nos está diciendo que hay una importante necesidad de desarrollar recubrimientos que no sean tóxicos y que eviten la deposición de algas en el casco de los barcos. Se están estudiando las partículas de vanadio. Pero claro, no todo es positivo o no todo es negativo. Por un lado, es verdad, reduce la fuerza de arrastre, lo cual consumimos menos combustibles fósiles. Además, reduce el contacto de los cuerpos marinos con compuestos químicos o con el casco, lo cual está bastante bien. Pero sin embargo, puede deteriorar los otros recubrimientos que ya existen, como recubrimientos anticorrosivos. Entonces, lo que mejoras por un lado, lo destruyes por otro. ¿Qué es lo que pasa? Que sabemos que el vanadio no afecta a la biota, pero no hemos estudiado todo el ecosistema de todos los mares. Y no se ha estudiado a largo plazo, sino que se ha estudiado a corto plazo. ¿Qué pasa si esto se pone en el mercado y después de 20 años aparecen las consecuencias? ¿Quién es el responsable? Temas de seguridad. Menor mantenimiento, por lo tanto, ahorro económico, pero también de trabajador. ¿Qué es lo que pasa por otro lado? Que el trabajador está utilizando productos químicos. ¿Cómo de profundo se ha estudiado las consecuencias de estos productos químicos en la salud del trabajador? Las conclusiones son incompletas. Económicos. Tiene que ser beneficioso para la empresa, por supuesto. Tiene que tener unos costes de inversión moderados. Y, por supuesto, los requisitos técnicos que tendría que ser pues, que resistir la contracción-expansión del barco, tiene que ser compatible con la técnica de aplicación, etcétera, 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 para que eso pueda llegar a funcionar. Ahora bien, ¿cómo decides? Por un lado el medio ambiente es bueno, pero por el otro lado es malo. En cuanto a la seguridad, por un lado es bueno, por el otro lado es malo. ¿Qué es más importante, el medio ambiente o el esquema económico? ¿Qué es más importante, la seguridad o los aspectos técnicos? ¿Cómo das el peso dentro de esta matriz? ¿Cómo defines el peso de los criterios? Y dejo la pregunta abierta, porque ahora mismo no hay solución. Y la historia, lo que os quiero contar con esto es que las decisiones dentro del aspecto científico y dentro del aspecto de la ingeniería, que parece que son ciencias exactas, no lo son subjetivas. Y que muchas veces no solo vienen influenciadas por estas matrices, sino que tienes que mirar al consumidor, a los inversores que están poniendo dinero en esta investigación, a las regulaciones del gobierno. Ahora estábamos hablando del CO2. En un futuro va a haber lo que llamamos el penalti del CO2. Por tantas emisiones de CO2 que emites a la atmósfera vas a tener que pagar tanto. Por eso las empresas están desarrollando lo que llaman la captura del CO2, para no emitir tanto, pero de tal forma que en un futuro tendrán que pagar eso. Luego tienes la cadena de producción, de distribución, también tienes los grupos científicos que están investigándolo. Al fin y al cabo, la respuesta es quién toma las decisiones y cómo se toman. Grupos de investigación en la Universidad de Delft han estado estudiando desde una forma más social y psicológica cómo se toman estas decisiones. Y han llegado a la conclusión de que la mayoría de las decisiones son predeterminadas. Es decir, que la matriz no ayuda, por así decirlo, al desarrollo de la explicación de por qué esa decisión ha sido tomada. En cuanto a aspectos legales en innovación, pues tenemos que en cada etapa puede haber aspectos legales dentro del proceso de diseño ingenieril, pero me quiero centrar en los más importantes. Desde el punto de la empresa tenemos las patentes. ¿Las patentes ayudan o no ayudan a la exposición del conocimiento o a la publicación del conocimiento?
Bueno, al menos lo que he podido vivir en los trabajos que he tenido en las diferentes empresas es que primero es todo muy confidencial porque no está patentado. Solamente se puede hacer patente a lo que se llama innovación, es decir, que si existe una publicación de esa investigación en cualquier revista, ya no puedes patentarla, aunque la revista tenga muy bajo impacto. No puedes patentarla, de tal forma que por eso existe tanta confidencialidad, incluso hasta dentro de los diferentes departamentos de la empresa. Además, muchas veces se diseña no para el mejor funcionamiento, sino para un diseño patentable. Es decir, yo tengo que ser capaz de definir una patente, pero de también identificar a la competencia si me está copiando o no. Por tanto, es importante para ellos no solo diseñar para innovar, sino diseñar para identificarse en qué copia. Entonces, aquí está la pregunta. Por un lado, las patentes, desde el punto de vista de la empresa, las patentes, después de que se ha generado la patente, se lleva a cabo una publicación y el resto de la sociedad tiene acceso a esa publicación, pero sin embargo ayudan o no ayuda al diseño innovador. Luego está lo que llamamos las incógnitas. Las incógnitas dentro del diseño innovador. Por supuesto, en el diseño tradicional ya se ha puesto en uso y por lo tanto ya se sabe cómo evoluciona. En un diseño innovador muchas veces está lo que llamamos las incógnitas conocidas, es decir, hay parámetros que no podemos medirlos porque o no tenemos el equipo o no tenemos los conocimientos. Sabemos que existe, pero no tenemos la solución. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de los coches que conducen solos. En un futuro no habrá conductores de vehículos. Pero en caso de accidente, ¿quién es el responsable? O mejor aún, cuando el programador esté programando cómo el coche va a reaccionar en una situación de peligro, ¿va a programar en favor del conductor del vehículo o va a programar a favor del vehículo opuesto? Es decir, ¿va a ir recto o va a girar? Por ejemplo. Otro tema, las máquinas de autoaprendizaje. Se está hablando de que se están desarrollando tecnologías o robots que son capaces de aprender por sí mismos. La pregunta es, ¿van a ser capaces de ser más inteligentes que el hombre? ¿Y de quién es la responsabilidad de sus actos? Otra incógnita, lo que llamamos los cyborgs. Esto son máquinas que son capaces de conectarse al cerebro humano, de tal forma que se dice que en unos años la memoria será capaz de ser guardada en una máquina, o que la máquina ayudará al ser humano a desarrollar su vida. ¿Hasta qué punto es el hombre actuando o es la máquina? Tenemos otro tema muy importante, la clonación. La clonación o la modificación de los genes. Es exactamente el mismo debate. Entonces, en este caso sabemos cuáles son las incógnitas, las conocemos. También existe lo que llamamos las incógnitas desconocidas. Son aquellas incógnitas que no sabemos de su existencia, sino que solamente una vez en el que pongamos el producto en el mercado y la gente lo utilice, sabremos, se darán a cabo una serie de situaciones que antes no esperábamos. Y es aquí donde existen los mayores riesgos. Y por último, me gustaría hablar de la discriminación dentro del mundo de la ingeniería. Hablamos de que la sociedad científica y tecnológica desarrolla lo que es la tecnología y por lo tanto cómo estaremos de aquí a 50 años o cómo estaremos de aquí a 100 años, cómo viviremos, cuáles serán nuestros hábitos. Está muy ligado con el desarrollo tecnológico. Pero ¿quién lleva a cabo este desarrollo? Estos son datos de Estados Unidos y está claramente expresado en estas gráficas que tanto la gente de color como los hispanos como las mujeres estamos no suficientemente representados dentro de este ámbito. Esto quiere decir que la línea azul clara es el número de personas que viven en el país, en porcentaje, mientras que el azul oscuro es el número de personas que trabajan en porcentaje para este campo de científico-tecnológico dentro del mundo, dentro, por ejemplo, de la raza hispana o de color o las mujeres. Por lo tanto, ¿quién es el líder de esta tecnología y quién es el líder de nuestro futuro? Simplemente he dejado una serie de preguntas
presentación. Estoy seguro de que hay varias preguntas por parte del público que nos plantean varios cuestionamientos sobre, especial este último, ¿no? Sobre la ética y la justicia desde el punto de vista de la ingeniería. Preguntas que los juristas conocemos, ¿no es cierto?, cómo decidir ante situaciones de riesgo, de incertidumbre, qué valores deben prevalecer. Así que bueno, sin más introducción, si ustedes tienen preguntas, los expositores seguramente estarán listos para contestar. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los expositores porque con mucha claridad le han transmitido a un público que no es especialista en estos temas, claramente, les hemos dejado, aunque seamos un poco todólogos, no, claramente estos temas exceden y en mi caso agradezco la claridad con la que han expuesto. Tengo como dos pequeñas interrogantes, uno vinculado con lo que explicaba Ana en relación a los riesgos y las responsabilidades, pensando en estos ejemplos que vos dabas en relación, por ejemplo, a un auto que maneja solo o mismo otras aplicaciones de la tecnología. Si has pensado, evaluado o analizado este tipo de cuestiones vinculadas a conflictos armados y a la utilización, por ejemplo, de ciertas maquinarias en el campo de los conflictos armados, en los cuales, por ejemplo, a través de la utilización de robots, hasta dónde se llega la responsabilidad. Creo que quizás podría haber cierta aplicación de ciertos estándares de responsabilidad en relación a por ejemplo, un mal funcionamiento de una máquina y la comisión, por ejemplo, de crímenes. Eso como cuestiones de derecho penal que me parecen interesantes. Y otra pequeña para Jorge, en relación a lo que comentabas respecto de la utilización de energías renovables. Y quizás mi comentario es un poco desesperanzador, pero ¿cómo pensar en que, efectivamente, un poco por todo lo que estuviste comentando, hay una preocupación por la comunidad internacional en la utilización de energías renovables, pero por otra parte tenemos que la praxis nos demuestra que hay muchos conflictos armados que están vinculados con el aprovechamiento de ciertos recursos fósiles vinculados con el petróleo y muchos conflictos armados justamente que se dan por esas situaciones. Entonces, como que hay cierta, o por lo menos me da la sensación que veo cierta contradicción entre, por un lado, tratar de utilizar energías renovables y por otro lado, que se cometen atrocidades en función del aprovechamiento y las invasiones en relación a estos recursos. Perdón si fue un poco larga, pero me resultó muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Pues en lo que se refiere al tema de robótica en temas militares, no soy una experta en el tema, soy ingeniera química. Y lo que puedo decir sobre el tema es que a la hora de tomar decisiones, los ingenieros sí que se tienen en cuenta esta serie de cosas, pero no sé hasta qué punto se piensa desde un punto de vista jurídico. Es decir, el ingeniero es más técnico y el ingeniero decide más en el rendimiento de la máquina en sí y en evitar los fallos que en el pensar en cómo va a ser el marco legal después de esto. Eso yo creo que ya es cuestión más de los abogados. A la hora de la toma de decisiones sí que se tienen en cuenta estos aspectos éticos y lo que se intenta es intentar disminuir los riesgos lo máximo posible. No sé si he contestado a tu pregunta dentro de mis conocimientos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Las energías renovables van en el sentido contrario al uso de los recursos fósiles. Justamente el mundo está basado actualmente en el consumo del combustible fósil y por eso las guerras. Por eso donde está concentrado ese recurso es que, si uno se pone a ver en el mapa, mucho de todo el recurso petróleo está en todo lo que es los lugares estos del sudeste del Medio Oriente, ¿cierto? Y ahí se dan justamente muchas guerras, y las guerras en estos países tienen una connotación muy grande con el recurso ese petrolero. Cuando uno se pone a pensar que la flota norteamericana se mueve a base de quema y derivado del petróleo, entonces tiene que tener un recurso ahí grande. Y entonces, como además de eso, uno empieza a pensar de que la combustión del recurso fósil provoca estos gases de efecto invernadero, las energías renovables vienen como un poco al rescate
la aplicación, digamos, el uso de las energías renovables en base a tecnologías fotovoltaicas, eólicas, etc., vienen al rescate y empiezan a, como tendríamos una disminución de ese recurso fósil. Y justamente también hay un sentido aquí que no quiero profundizar, que es, cuando te pones a pensar, el recurso fósil está, como he dicho, concentrado dentro de la corteza, una cuestión que necesita muchísimo capital, un capital intensivo, se necesitan muchísimos millones de dólares por pozo petrolero que se tiene que tener. Entonces, todo ese gran recurso, todo ese capital que tenés que hacer, genera estas prácticas monopólicas, estas prácticas de querer asumir, digamos, el control de esos recursos. Las energías renovables, en cambio, están distribuidas. En mayor o menor grado, la radiación solar cubre casi todo el mundo, ¿cierto? En mayor o menor grado. El viento, en mayor o menor grado. Los mares, los ríos, la biomasa. Tenemos el recurso, entonces, el uso de esas energías renovables, sin lugar a duda, va en sentido opuesto a esta historia del recurso fósil. No sé si más o menos he contestado la pregunta. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Para ti, de hecho, y un poco una disculpa de la próxima vez que te estar en este panel, debido a que estamos en la Celaya desarrollando un año de curso de especialización en ciberseguridad y definitivamente estamos conectando todo esto, la problemática de la información, el tema de diseño y la ética. Una pregunta para ti sería, ¿tú estás promoviendo de alguna manera la tecnología de información, el uso de tecnología de información para implementar estos procesos de disminuir el carbono y estar en orden con las normas internacionales? Sin embargo, tomas en cuenta las infraestructuras críticas y cómo estas pueden ser afectadas, por ejemplo, por eventos como hacking, ¿no? Que sean hackeados, porque una vez que todo va a través de la tecnología, vienen los riesgos. Uno de ellos es, todos estamos de acuerdo, estamos informados y seguros de esto, es la posibilidad de que sean hackeados. Entonces, ¿en qué manera en tu investigación, por ejemplo, consideras el análisis de riesgo de las infraestructuras críticas? Gracias. Nosotros dentro de, yo no soy un experto de TICs, ¿no? TICs, pero como estoy coordinando el grupo justamente de Ciencia, Tecnología y Justicia, hemos incorporado dos investigadores que van a analizar justamente el tema de TICs. Es uno de los motores de esto. O sea, por un lado tenemos todo lo que es energía renovable y cambio climático, por otro lado tenemos genética, tenemos todo lo que está pasando con la energía roja, o sea, la cuestión de los genes, no solo de las plantas, sino de los genes humanos. Y por otro lado tenemos esta parte del TICS. Y la parte del TICS va a ser fundamental en el futuro porque va a mover y va a contemplar cómo todo este sistema tecnológico se tiene que mover. Y hay cosas que son totalmente sensibles. Dentro de eso sí estamos. Yo no te puedo decir, no soy un experto de TICS y de comunicaciones. Yo soy una parte formada en la parte eléctrica, pero eso sí está contemplado dentro del estudio del vehículo. O sea, te la digo a la pregunta esa puntual. Pero sí estamos, la vimos a la cosa esta que vos dijiste, y por eso es que incorporamos expertos en TICS. I'm going to do what I did last year. I'm going to ask in English, I'm so sorry, because I'm Portuguese from Portugal, so the Brazilian is so much more understandable. Posso? Ok. Eu tenho sempre medo, acho sempre que não vou ser entendida. Você então é estranho. É super estranho, mas eu entendo-vos a todos. Eu estou na área da energia. Em minha casa vive a energia fóssil do meu marido que trabalha no oil and gas. E eu estou a fazer agora um apoio a uma startup da Wind Farms. Trabalhei também no dredging, já, cá na Holanda. E nesta área da energia e na área da engenharia, gosto tanto de falar com profissionais de engenharia, aquilo que eu percebo é que há como que um mundo da engenharia e dos técnicos e um mundo legal.
E eu tento sempre quebrar isso. A minha pergunta para si é, vocês veem programas em que advogados e engenheiros consigam alcançar uma língua que todos entendam? Porque o problema é que se não entendermos o que estamos a falar, nunca teremos soluções claras. Veem isso como possível e imediato e fácil de... Lo que ella, para que por ahí no entendieran, lo que está diciendo es que si existe una comunicación o un lenguaje que se puede establecer de manera común entre todo lo que sea la ingeniería, el campo de la ingeniería y el campo legal. Muchas veces son como dos mundos aislados. Bueno, en primer lugar te quiero decir que justamente el proyecto de Héctor tiene que ver con eso, porque él lo que está tratando de juntar son esa cuestión legal, del derecho, la cosa esa dura que para nosotros los ingenieros es como otro idioma. Y desde la ingeniería vamos a tratar de aportar hacia eso y establecer esos puentes de vinculación justamente. Y creo que es fundamental, ese es el objetivo, Héctor. Por lo tanto, sí estamos en esa dirección. Creo que lo que sí es cierto, que por ejemplo cuando te pones a hablar de derecho ambiental, o lo que se viene con justicia climática, que tiene que ver con el cambio climático, lo que tenemos que... Ahí está totalmente interactuando las dos cosas, entre la ingeniería, relacionada con energías renovables y cambio climático, y la parte legal. Pero es cierto, lo que tenemos que desarrollar es ese lenguaje común en el cual cuando el ingeniero hable del porcentaje, evoluciona en el tiempo, y bueno, que ustedes lo vean rápidamente, cuando vean las abscisas y las ordenadas, se puede entender. Y del otro lado nosotros, cuando ustedes se pueden hablar de la misma epistemología y esas cosas, ¿sabes? Que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con esto, también nosotros podemos entender. Creo que la lucha es justamente tratar de hacer este tipo de lenguaje. Si me permites hay normativas internacionales, normativas ISO, que hace que los procesos industriales tengan una serie de normativas y ahí esa, digamos, yo entiendo que es la conexión que existe ahora mismo, que tendría que ser más, tendría que haber una participación, pero lo que estamos hablando un poco de la participación pública y las tomas de decisiones política tecnológica, pero sí, por lo menos en Europa hay una serie de normativas ISO que marca, que son de temas medioambientales, que marcan un poco cómo se tienen que diseñar determinadas cosas y determinadas calificaciones, etc. Esas industrias son certificadas ambientalmente y eso supone un plus para estas empresas. Es verdad que todavía hay industrias que no tienen ese tipo de certificaciones, sobre todo en países institucionales. De hecho, muchas empresas se deslocalizan y van a países donde estas normativas no son aplicables. Entonces, claro, porque cuesta mucho más barato, porque supone una transformación en sus industrias, en sus procesos. Pero sí que hay normativas relativas a los procesos de diseño, de implementación y de todo eso. Pero otra cosa que se cumpla es posible. Comentar una cosita más. Desde el punto de vista de la empresa, principalmente siempre hay un departamento legal que está ligado también con el tema científico. Entonces, lo que normalmente encuentras son personas que tienen un background, que tienen una formación científica o tecnológica, o ingeniería, y que luego han hecho másteres, se han especializado más en intelectual, en temas legales, y que hacen el puente entre el departamento legal y el departamento científico. Y eso lo encuentras bastante en bastantes empresas. En el tema de en las universidades, yo creo que sí que hay más una desconexión entre lo que es la ingeniería y lo que es el aspecto legal, pero en las empresas, ya que ellos serán los responsables a posteriori de lo que se ponga en el mercado, sí que existe ese puente. O por lo menos yo lo estudio en los departamentos de calidad. Alejandro, mira, tenemos mucha gente que quiere preguntar y este es un panel de ciencia y tecnología y casi todos somos abogados, ¿verdad? Y casi todos tenemos ciencia internacional y nos interesa. Entonces, para empezar, pues dar una enhorabuena por el interés que habéis levantado y segundo, hagamos rondas con la gente para que hagan sus intervenciones y después hacer varios que pregunten que puedan ellos contestar, porque así abrimos un poquito más el espacio. Una pregunta por ahí. Sí. Estaba de espalda, bueno, le vamos a lograr el caballero y después de todo. Adelante. Espero que me puedan escuchar.
Mi pregunta es dirigida para el ingeniero González, a la ingeniera, no recuerdo su nombre. Sí. María Correa, yo soy abogada. Perdón. Si no es mucha molestia para la anterior panelista que representa la doctora García. Estos proyectos extractivistas han sido un problema histórico que hemos tenido en la humanidad y la verdad que nos han afectado y nos siguen afectando y todo en nombre del desarrollo y la erradicación de la pobreza. Por ejemplo, en mi país, Ecuador, el presidente Correa ordenó que se explote y eso es una de las reservas más importantes que tiene la humanidad, sin consulta previa, sin consulta popular, y todo en nombre de la erradicación y la pobreza. Y es una idea que nos han vendido a la humanidad y que la verdad que es muy atractiva. El tema del desarrollo, como tener el tema de las construcciones, el tema de poder tener más ingresos, nos ha hecho olvidar la colectividad y pensamos más individualmente, y eso nos sigue afectando. Entonces, nos pone un panorama un poco desolador. A veces, a mí soy muy pesimista, fui pesimista con Kioto y fracasó, y soy todavía más pesimista con lo que pasó en París. Ojalá pases, que bueno, pero yo no creo que Estados Unidos y China, como otros países que están en esas vías, van a parar. Yo lo dudo mucho y no creo que va a pasar, lamentablemente es así. Ojalá cambie y ojalá se efectivice. Entonces mi pregunta directa es, ¿cómo podemos nosotros presionar para que la voluntad política pueda ser mucho más amigable con los temas del medio ambiente en un mundo en que el populismo político es el que domina a las masas? Gracias. Sí, yo constato también acá una gran marca de nuestra época, que es esa tendencia a la totalidad, digamos, como que venimos de una totalidad y vamos hacia una totalidad. Esta totalidad se ha fermentado con el pensamiento de la modernidad y hemos estado en compartimentos estancos que no tienen nada que ver unos con los otros. Creo que lo que nos dicen los colegas de ingeniería, lo que vos has planteado también de las zonas rojas, de la biotecnología, por ejemplo, que nos están afectando mucho, nos vuelven a plantear la pregunta ¿quién es el ser humano? ¿Y cuál es el lugar del ser humano en el cosmos? ¿Y cuál es nuestra relación con todas las cosas? Porque de vuelta nos damos con que todo tiene que ver con todo. La controvertida encíclica de Francisco Laudato Si, que ha tenido un impacto muy grande, más grande fuera del ámbito católico que dentro del ámbito católico mismo, que nos dice que todo tiene que ver con todo, ¿no? Vengo de una universidad católica y también he tenido mucho contacto con otras universidades católicas y siempre el tema de las materias de formación que tienen que ver con la teología, con la filosofía, como que incomodan en las carreras más científicas, por así decirlo, más duras, la ingeniería, las matemáticas. ¿Qué tiene que decir, incluso en algún momento por ahí, qué hacer con la ética? A mí me parece todo lo contrario, esto que estamos viendo, cómo hacer para que el planteamiento ético, antropológico, filosófico pueda ser explicitado desde la universidad pública en todos los países, porque en la medida en que veamos esta interrelacionalidad del saber al servicio no solo del ser humano, sino también al servicio de toda vida, porque también estas cuestiones de ética en relación a los animales se está planteando muchísimo a nivel filosófico. ¿Qué se puede hacer para que vivamos cada vez más en totalidades que en compartimentos de campos y que esto se pueda realizar desde la universidad? Para ir contestando, porque si no... Pero después no me voy a olvidar las preguntas. Me dan dos preguntas y ya está, para mí se entiende, ¿no? Justicia desde el punto de vista de la ingeniería, un responsable el representante legal de la organización. ¿No cree usted, Mario, que la responsabilidad debería ser más bien compartida por la persona que otorgó el permiso para
para que se ejecutara la obra y no hizo un efectivo control sobre lo que se desarrolló. Y mi segunda pregunta es para el profesor. Cuando hablamos de cambio climático, hacía énfasis en la quema de combustibles fósiles. Tocó el tema de que existían personas que todavía lo hacen a través de, o sea, tienen su energía a través de la quema de madera. Es algo que, bueno, para mi país, y sé que para toda América, es muy común. Entonces, esa estigmatización hacia esas personas, pues desde mi punto de vista no es la forma de decirle todo, ustedes son los responsables de eso, porque ocurre en sitios en que ni siquiera hay presencia estatal. Entonces me parece dura la afirmación. ¿Cómo le podemos ofrecer a esas personas una situación, una forma de por hacer algo que sencillamente no les puedo ofrecer a otras personas? No voy a contestar de lo de estigmatizar. En ningún momento creo estigmatizar, ¿no? Pero para nada, todo lo contrario. Era decir, miren, tengamos cuidado con este tipo de personas que están consumiendo esto, porque nosotros en Argentina y en Tucumán, donde vengo yo, hacemos todo un servicio a la gente que vive en la zona rural, tratando de llegar con generación de energía eléctrica y agua caliente sanitaria por medio de paneles termosolares o fotovoltaicos. ¿Cuál es la gran problemática que tienen las personas que no tienen otro recurso que quemar leña? Porque no tienen otro, pero no es estigmatización, es solamente definir. Nosotros los ingenieros estamos un poco a definir como el comportamiento, pero estigmatización, nada. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Cuando las personas en invierno se quieren calentar en Tucumán a 3.000 metros de altura en sus casitas, necesitan atraer leña y la queman adentro y se encierran por las ventanas, esto cerrado, porque hace un frío del diablo afuera. Respiran todo el día el humo que están tirando. Por lo tanto, se enferman y socialmente empiezan, digamos, a tener toda una serie de problemáticas enormes. Entonces, lo que tratamos nosotros es de ir y favorecer con algunos elementos tecnológicos, no resolverle el problema completo, porque no llegamos a eso, pero sí tratar de resolver el problema porque es un problema de salud, un problema social muy fuerte. Y también hay que tener cuidado cuando uno quiere incorporar una tecnología que a nosotros nos parece buena a alguien que la tiene que adoptar y empoderarse. Esa es otra problemática también. Porque a veces uno está con la mejor intención tecnológica de llevarle algo porque uno cree que va a estar bien, pero al final eso, para la persona que lo recibe, es como que está en el otro mundo. Pero lo que se trata de decir en este 10% no es estigmatización, sino de decir, hay una problemática en la cual vemos y trataremos de resolverlo lo mejor posible, ¿no? No sé si ahí cierra un poco mejor la cosa. ¿Había otra pregunta? A ver, vamos. Creo que quedaron además dos preguntas. Una es cómo incentivar a un legislador o cualquier categoría para que se tenga una desarrollando una visión un poco más global, porque no hay A ver, los gobiernos en general lo que se enfrentan es a un conflicto como cualquier otro tipo de empresa. Tienen una visión generalmente en el corto plazo. En cuanto a temas de elecciones, necesitan unos objetivos económicos que tienen que, porque para eso la gente les ha votado, y entonces muchas veces los objetivos económicos y medioambientales están en contraposición. ¿Vale? Y muchas veces se ven en la disyuntiva en la cual si tú pones muchas restricciones y muchas normativas ambientales a las empresas multinacionales o a las empresas empresas multinacionales, se van a otros sitios donde haya una normativa mucho más laxa. Esa es, digamos, la disyuntiva que tiene una empresa. ¿Vale? ¿Cuál es la solución? Bueno, yo planteo el tema cultural de que la solución está también en la sociedad, en nosotros como nuestro compromiso social. Las encuestas de percepción social sobre la ciencia y de percepción social sobre el medio ambiente, lo que dice, suelen en general, en términos generales, es que nosotros estamos muy concienciados
en cuanto al peligro del medio ambiente y que consideramos y damos mucha irrelevancia al tema medioambiental, salvo cuando nosotros tenemos que hacer algo. ¿Vale? Salvo si la pregunta es, ¿voy a pagar más impuestos? Pues no. No voy a pagar más impuestos porque ya pago muchos, ya el gobierno, o sea, cedemos el poder, que también es limitado, ¿no? También es limitado, pero también es un tema de valores, ¿no? Pues consumo menos, ¿no? Cedemos un poco el poder a las instituciones, a las multinacionales, incluso a la innovación para que solucione estos temas. Y muchas veces es un tema también cultural y educacional. Y vuelvo un poco enlazando con esa pregunta. Yo, por ejemplo, cuando estudié la dirección de empresas y derecho, en ningún momento, ninguna de las 12 carreras, ni vi derecho medioambiental, ni vi esto que acabo de decir, de incluir dentro de la economía los objetivos ambientales. Hace poco di una charla para maestros de secundaria y digo, bueno, voy a ver cómo están los programas ahora de las universidades después de tanto tiempo. Y todavía, por lo menos en las universidades españolas, no son obligatorias este tipo de asignaturas. ¿Vale? Entonces, si no tenemos esa concepción a la hora de los profesionales, tú sales, yo salí de la carrera y yo porque ahora me dedico a esto, pero igual mi concepción del medio ambiente y de la problemática ambiental no sería la misma. Entonces, bueno, yo hago un poco la responsabilidad nuestra. Con respecto a esa pregunta, en el tema de ingeniería es parecido. Sí que existen cursos relacionados con ética, principalmente con ética, pero no son obligatorios, son voluntarios, entonces tiene que venir de ti el deseo de tomarlo. No sé quién dice la pregunta. Vale, y con respecto a la otra te responderé con un ejemplo, y es que hace unos meses ocurrió en Düsseldorf que una grúa, están haciendo una construcción de un edificio y una grúa se desplomó. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que no llegó a haber muertos, pero hubo una serie de heridos, ¿no? ¿Cómo se juzgó eso? Pues las personas implicadas fueron, por un lado, el jefe de obra que estaba llevando a cabo la ejecución de la obra, también la persona que dio el permiso de establecer esa obra en ese lugar, desde el punto de vista del gobierno alemán, porque tenía que haber inspeccionado que eso estaba correctamente localizado, y el ingeniero que se encargó de situar la grúa en ese lugar, que es diferente del ingeniero de obra. Entonces, las tres personas han sido imputadas. Haciendo una analogía al edificio de Colombia, desde mi punto de vista, yo desde luego no soy abogada, tendría que haber una responsabilidad penal para cerrar el ciclo en todas las personas implicadas en la caída del edificio. Que por supuesto no sería una, sino que habría, o sea, bastante la persona que dio la licencia, la persona que llevó a cabo la obra, porque tenía que estar segura, asegurarse de que los operarios estaban trabajando debidamente, y la persona que probablemente hizo el fallo del diseño. Para contestar un poquito ahí, vamos a esta ronda porque yo quiero que el público intervenga. Y el seminario, a mí realmente me interesa que el público pueda también dar su palabra. Vamos a allá, tenemos muchísimo. Compañeros, bueno, buenas tardes. Gracias a los ponentes sus charlas, la verdad estuvieron bastante claras, como ya había comentado antes. Mi pregunta es sencilla. Yo estudio Derecho y a nosotros nos han enseñado que el derecho usualmente y las leyes van por detrás de la sociedad. Entonces este tipo de charlas, que son proyecciones a futuro, que hablan de procesos de aquí a 50 años o incluso hasta 100 años, nos dejan a nosotros los abogados y quizás futuros juristas, los que se deciden en esa parte, a fijar las reglas claras sobre estos desarrollos. Entonces mi pregunta es que si cualquiera de los tres, o si es posible los tres, si tienen alguna postura personal como recomendación para nosotros juristas de qué puntos debemos tener en cuenta sobre estos desarrollos particulares para ir legislando sobre eso y no dejar que suceda el accidente y luego legislar cuando ya tenemos los daños ocurridos. Eso es todo. Puedo contestar a eso y te diría, mira en el pasado.
Porque hace 50 años, o hace 100 años no había, por ejemplo, aviones, no había ningún accidente de avión. ¿Cómo se empezó a legislar eso? Entonces, yo creo que mirando cómo se ha hecho la innovación desde el pasado, puedes aprender a cómo puedes predecirla en el futuro. Esa sería Y respecto al ambiental, es derecho ambiental. Cuando te metes en ese tema, justicia climática estaría metido como concepto dentro de lo que es derecho ambiental. Que se está tratando este tipo de cosas. Como yo había empezado en una de las Filipinas, era por ejemplo la cuestión de la migración, que puede empezar a tomar efecto cuando los cambios climáticos se vuelvan más frecuentes, cuando se empieza a sentir con toda la crudeza. Puede haber migraciones y todo eso también va a generar nuevas leyes. Por lo tanto, yo diría que si te interesa la parte esta, vayas primero a derecho ambiental y empieces a investigar todo lo que sea justicia climática. Por ejemplo, en España, hace poco, bueno, desde 2007, ya que digamos, hay una ley de responsabilidad ambiental. Hasta entonces se aplicaba el Código Penal, leyes que no decían esta problemática específica, porque realmente el medio ambiente, pues, sus múltiples impactos es muy multidimensional y necesita leyes específicas. Y estas leyes, además de penar también las consecuencias a posteriori, también tienen un componente de prevención. ¿Sabes? Es decir, las empresas no solo tenéis que preocuparos de si hacéis un daño, estáis penados, sino cuidado, que si no hacéis lo suficiente para que no se produzca eso también está penado. Y es un poco también ver las dos opciones. En la Unión Europea sí que hay directivas, bueno, la nuestra sí es una transposición de las normativas que hay en la Unión Europea y así que es específicamente eso, no solo es a posteriori, sino a priori. Y en el tiempo también, porque tú, por ejemplo, puedes tener un derrame y no pasa nada, pero a lo mejor dentro de 20 años aparecen las consecuencias del derrame. ¿Qué pasa? ¿Que ya no somos responsables? No. La ley prevé que el daño ambiental no sea inmediato, sino que haya efectos secundarios. Buenos días, profesor González. Yo tengo una pregunta también desde el punto de vista jurídico, se la planteo así. Ustedes son ingenieros, pero igualmente tienen una responsabilidad social importante con todos los temas. A los ingenieros como las ingenierías no les puedo ver como algo aparte allá, como calculadoras humanas, que yo creo que es súper importante que se integren junto con nosotros para poder crear herramientas de cooperación social. Entonces yo quiero saber ustedes, con su punto de vista como ingeniero, pero también como persona, ¿qué herramientas de cooperación social desde la ingeniería pueden ustedes proponer para que las personas entiendan que es necesario ese cambio de producción de energía? Porque como le comentaba la profesora Cornejo, es necesario cambiar ese chip social y enseñarles a las personas que no se puede. Sin embargo, por ejemplo, sé que en el Pacto de París hubo países que decidieron no suscribir. Entonces, ¿cómo integrar a esos países? ¿Cómo hacer parte de esa cooperación social desde la ingeniería? Segundo, vamos a tomar una más. Bueno, yo agradecer por las exposiciones también, es información muy clara y muy valiosa. Más también desde el punto de vista jurídico, dada la experiencia que venimos teniendo en este seminario y pues, también la experiencia en Latinoamérica, creo que es información muy valiosa. Sin embargo, me queda como esa espinita de decir, vamos, ayer estamos viendo todos los problemas que tiene Latinoamérica para juzgar, por ejemplo, autores de crímenes internacionales, ¿no? Que uno tiene que enfrentarse al sistema, tiene que enfrentarse a muchas cosas. Entonces, yo toda esta información la considero muy valiosa, pero en cierta medida siento que está como en un nivel superior a toda la población, ¿no? O sea, debido a la desigualdad que hay en Latinoamérica, estamos viendo cómo muchas comunidades indígenas pues pierden sus tierras, ya ni siquiera cómo pensar ellas en todas estas cuestiones técnicas, científicas. Entonces, el reto para nosotros como abogados es pues traer toda esa información científica a juicio, de decirle al juez, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, están incumpliendo con esto. Mi pregunta es, o sea, ¿qué instrumentos podemos utilizar nosotros como estudiantes de Derecho, como abogados, para hacerle ver eso, pues, o sea, para traducir toda esta información científica que ustedes nos están aportando y
y precisamente como luchar contra esa desigualdad y ese factor corrupción con el que nos enfrentamos en Latinoamérica, porque pues también tenemos el problema de que las autoridades pues no están capacitadas, ¿no? Solo ciertas personas tienen los conocimientos técnicos. Entonces, ¿cómo poder traducir toda esta información en algo, digamos, que se pueda aplicar para toda la sociedad? Yo quería hacer dos pequeñas preguntas. La primera es, y esa la lleva para el grupo de economía que viene después. A mí me gustaría que comenzásemos a hablar del ciudadano humano medio. Ese que es el 3.200 o 2.700 millones en este momento. Porque yo te escucho hablar que 1.900 millones no tienen electricidad. Y luego te escucho hablar de otros 2.000 millones de personas que tenemos en este momento. La parte térmica. La parte técnica. Si yo sumo los 2.000 más los 1.200, me salen estoy en el ciudadano medio. Señores, el ciudadano medio nos olvidamos siempre de él. Nos olvidamos siempre de cómo vive el ciudadano medio de la sociedad humana. Y quiero tomarlo aquí no tanto para el panel vuestro, sino también que lo tengamos en cuenta para el panel de economía y para la de tecnología que tendremos después. Y segundo, un elemento muy importante, sí, porque a veces pensamos que la sociedad humana son los robots, la nanotecnología, que nos meten unos chips para implementar las inteligencias. El ciudadano medio no tiene nada que ver con eso. Si uno ha viajado por América Latina y por alguna región incluso de España, sabe que no tiene nada que ver con eso. Y nunca discutimos al ciudadano. Y la segunda es el derecho de patrimonio, que creo que no estamos hablando aquí para nada del derecho de patrimonio. Alemania no se pone a construir paneles solares porque les gusta la energía solar, sino porque piensan vender paneles solares al resto del mundo. Lo están vendiendo. Entonces, eso de que vamos a compartir la innovación y la tecnología, cuando resulta que la rama del derecho, que en el derecho internacional se está desarrollando con más fuerza, es precisamente el derecho de patentes. ¿Eso cómo encaja? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Adelante con la respuesta que Yo voy a agarrar la del ciudadano medio, un poco también en relación a lo que ha citado él. El ciudadano medio nos falta cultura científica de estos temas. O sea, eso es una realidad. Yo entiendo que las personas que, los juristas o las personas que se dedican al derecho, pues no le queda más remedio que abrir la mente y empezar a consultar. No van a llegar a ser los expertos que como un ingeniero, pero sí que realmente tienen que abrir la mente a que tienen que consultar a estos expertos, porque a partir de ahí pueden apuntar la materia de una manera, y los investigadores de una manera correcta, porque falta mucha información, incluso al ciudadano medio. Porque si a las de las tribus o de esto le dicen, oye, te damos tal, pero es que no vas a poder cultivar en 20 años esa tierra, pues a lo mejor se lo piensan. Es verdad que falta mucha información, mucha cultura científica y ambiental en la sociedad. Entonces es un poco ahí donde yo veo que hay el problema, que es una responsabilidad tanto de los científicos, de los demás divulgadores, de los medios de comunicación, del sistema educativo. O sea, digamos una cadena de desinformación. O peor, muchas veces nos informamos por los medios de comunicación con mucha información muy sesgada. Hacemos así con internet, ¿vale? ¿Y es real lo que nos están diciendo o es un... ¿Cómo contrastamos la veracidad de la información que recibimos? Yo por lo menos, y lo he hecho porque yo cuando empecé a hablar de estos temas no tenía ni idea del medio ambiente. Y es empezar desde cero con la materia y hablar con esto. Yo el cambio climático no me enteraba. Yo lo veía y digo, pues sí, claro, luego ya vas viéndolo, es una materia pues como las nuevas tecnologías, por eso hablo un poco de interdisciplinaridad. Las profesiones ahora no te puedes meter en eso, tienes que saber, te voy a decir como un experto, pero si tú vas a protección de datos o temas de ciberespacio y todo eso, tienes que saber, igual que temas medioambientales, tienes que saber qué significa eso, qué consecuencias tiene, para así poder tú políticas, enseñar y educar. Creo que el proceso, digamos, que había empezado con la pregunta tuya, tiene que ver con la historia
que la universidad actualmente es como que no es universidad, está como dividida en comportamientos estancos. ¿Por qué? Porque se agarró el pensamiento científico del análisis. Y cuando uno se pone a pensar qué significa análisis, análisis significa separación. Y también hubo separación de saberes en la universidad. Entonces está el ingeniero eléctrico, está el químico, está el doctor, está el abogado y cada uno en su grupo. Justamente creo que lo que tenemos que romper son esos moldes, esos cuartos estancos y hacer estas transversalidades, estos proyectos multidisciplinares que creo que empiezan a dar, para dar en el futuro solución. Actualmente no, porque cada uno tiene su experticia y compartirla solo en estos foros. Después uno va a la universidad y tenemos que enseñar y enseñamos cómo el electrón pasa por el cable, ella ve qué pasa con este puntito, ella ve la parte de la química, de la reacción química, ustedes ven una ley 54, reglamento 32, y entonces es como que la universidad ha perdido, y creo que tiene que reformarse en el sentido de la transversalidad. El conocimiento tiene que empezar a ser muy transversal porque, como lo dijo aquí la señora, todo tiene que ver todo. Cuando uno se pone a pensar que en Internet la idea es red. Y actualmente todo tiene que ser red. O sea, no tiene que ser compartimentos que están. Este está conectado con este, está conectado con este, está conectado con este. Así tenemos que empezar a pensar. Y depende, por supuesto, muchísimo de cada uno. Si tiene que haber una formación más allá de la que nos están dando actualmente los claustros docentes o claustros universitarios, cada uno tiene que avanzar en determinadas direcciones y empezar a buscar las relaciones entre los distintos sectores. Creo que eso es lo que nos está faltando, justamente. La cuestión está multidisciplinar y la transversalidad de los conocimientos. Si bien la patente no te contesto, yo me voy por acá. Después a ver. La parte dura y la parte de los acuerdos de libre comercio con todos los capítulos de patentes y así como la tecnología porque estamos en un momento de gran necesidad, de grandes cambios innovadores que tienen una repercusión enorme en el aspecto económico. Y el que consiga, aquellos, lo que la lucha está en quién consigue, ¿verdad?, desarrollar aquellas fuentes renovables que van a ser exportables. Y los franceses le apuestan a la nuclear, los alemanes le apuestan, pero unido al tema de las patentes, lo que hay es un negocio global. Por eso, en una de las transparencias que yo tenía, y esto es para un poco para contestar también, había en las energías renovables, me enfoqué un poquitito en eso. Las tecnologías renovables, uno dice, qué lindo, el sol, más o menos. Estaba puesto de que cuando una de esas tecnologías fotovoltaicas, por ejemplo, las ponen en una central, o sea, las todas, la lógica sigue siendo del mercado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que tener una central de carbón. Si bien en las centrales fotovoltaicas no emitimos dióxido de carbono, no opera, pero la lógica es una lógica de rentabilidad, una lógica económica del mercado. Puramente económica. ¿Qué son? No son, con esto saco dinero. Ahora bien, a los sistemas fotovoltaicos yo lo puedo poner en otro lugar y es cuando empiezo, digamos, a distribuirlos en casas. Y cada uno empieza a convertirse en lo que se llama prosumidor. ¿Qué significa prosumidor? Productor y consumidor. Cambia el paradigma de la persona, se democratiza la energía. Y ese es otro punto que es un punto para discutir, un punto que se llama generación distribuida, que es opuesto a la centralización de las cosas, que persigue una lógica regionalista. ¿Sí? O sea que tiene un montón de aspectos. Sí, pero en España, por ejemplo, ya se sí, ha no. Porque es economía colaborativa en la cual ya no hay una multinacional que se lleva los tú puedes negociar como persona. Entonces, eso no interesa. Entonces, cuando la tecnología se ha hecho más sencilla y más al acceso de la sociedad y se ha podido que se pueda generar, se puede hacer, porque técnicamente se puede hacer, que tú tengas tu propia energía, en España se ha prohibido. Impuesto al sol. Y entonces, no solo eso, sino que te multan. Y hacía 4 años te subvencionaban. Cuidado, O sea que aquí, evidentemente, en todas estas tecnologías hay mucha ideología detrás, y mucha política y mucho derecho. O sea que no nos podemos desligar, acelerarnos. Sí. Bueno, un segundo, es que lamentablemente se nos terminó el tiempo, seguramente varias de las cuestiones. Vamos a dejarlo ya porque tenemos el siguiente panel a la 1. Vamos a volver a la 1:15, pero es una coincidencia, 1:15 nos encontramos aquí, ¿de acuerdo?